Estados Unidos celebra su independencia energética, brinda con whisky mientras el sol se pone sobre los campos de crudo de Texas, y nadie les dice que ese petróleo nunca les perteneció. México acaba de presentar una factura de $2.5 trillones por 177 años de extracción ilegal. Y si Washington se niega a pagarla, lo que viene después podría hundir al dólar antes de que termine marzo de 2026. Hoy les voy a mostrar los documentos que prueban esto. Soy Richard Wolff, economista y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts. Más de 50 años he estudiado las crisis del capitalismo y las relaciones económicas entre naciones, pero lo que les voy a contar hoy es algo que ningún economista mainstream quiere discutir. En diciembre de 2025, México presentó formalmente ante organismos internacionales una reclamación histórica que podría cambiar todo el sistema económico hemisférico. Les voy a explicar algo que debieron enseñarles en la escuela, pero nunca lo hicieron. Cuando Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio en 1848, no solo robó tierra, robó algo mucho más valioso. Robó el petróleo más rico del continente, el oro negro que convertiría a Texas en una potencia energética y nunca pagó un centavo por él. Pónganlo en términos simples. Imaginen que su vecino les quita la mitad de su casa en 1848. Les promete pagar $15 millones, una miseria incluso para esa época. Pero luego descubren que bajo esa mitad de la casa hay montañas de petróleo. Durante los siguientes 177 años ese vecino se hace rico extrayendo ese petróleo, sin pagar regalías, sin dar un porcentaje, simplemente se queda con todo. Eso es exactamente lo que Estados Unidos le hizo a México. Y ahora, en diciembre de 2025, México finalmente presentó la cuenta. Encontré algo extraordinario en los archivos del Banco de México hace 3 semanas. Un equipo de economistas y abogados internacionales ha estado trabajando en silencio durante los últimos 18 meses. Su trabajo calculó exactamente cuánto petróleo se ha extraído de los territorios que México perdió en 1848. ¿Cuánto vale ese petróleo? ¿Cuánto le debe Estados Unidos a México por esa extracción? La cifra los va a sorprender. No son millones, no son miles de millones, son $2.5 trillones, y eso es siendo conservadores. Déjenme explicarles cómo llegaron a ese número. Texas produce petróleo desde 1901, cuando el pozo Spindletop cambió la historia energética mundial. Desde entonces, solo Texas ha producido más de 75,000 millones de barriles de petróleo. 75,000 millones de barriles extraídos de tierra que legalmente pertenecía a México hasta 1848. Si calculamos el valor promedio de esos barriles a lo largo de la historia, ajustado por inflación, estamos hablando de aproximadamente $1.8 trillones solo de Texas. Pero eso no es todo. California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, partes de Colorado, Kansas y Oklahoma también fueron de México. Todos esos territorios tienen recursos naturales que Estados Unidos ha explotado durante 177 años. Oro de California, cobre de Arizona, gas natural de Nuevo México, uranio de Colorado. Cuando sumas todo, cuando calculas las regalías que cualquier país debería pagar por extraer recursos naturales de territorio ajeno, llegas a $2.5 trillones. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, el documento que formalizó el robo territorial, tiene una cláusula que casi nadie conoce. El artículo 11 establece que Estados Unidos pagaría a México $15 millones por los territorios cedidos. Pero hay algo crucial. El tratado nunca menciona los recursos del subsuelo en derecho internacional del siglo XIX. Los recursos minerales permanecían como propiedad del Estado original a menos que se especificara lo contrario. México nunca cedió los derechos sobre el petróleo, el oro o cualquier otro recurso subterráneo. Estados Unidos simplemente los tomó y, durante 177 años, operó bajo la ficción legal de que esos recursos le pertenecían. Pero ahora México está diciendo, se acabó. La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a un equipo especial de abogados internacionales. No son abogados mexicanos comunes, son especialistas en derecho internacional que han ganado casos contra potencias mundiales en La Haya. Son los mismos que consiguieron que Ecuador recuperara miles de millones de dólares de compañías petroleras extranjeras, los que ayudaron a Bolivia a nacionalizar sus recursos naturales. Este equipo presentó hace 2 semanas una demanda formal ante la Corte Internacional de Justicia. No es una demanda simbólica, es una reclamación legal meticulosamente documentada que exige compensación retroactiva por 167 años de extracción ilegal de recursos naturales. México no está pidiendo que le devuelvan el territorio. Eso sería imposible y México lo sabe.
Lo que están pidiendo es algo mucho más inteligente: compensación económica inmediata, más un porcentaje futuro de las regalías de cualquier recurso natural extraído de esos territorios. Esa es una estrategia brillante porque, si México pidiera el territorio de vuelta, Estados Unidos simplemente se reiría y rechazaría la demanda. Pero una compensación económica por recursos extraídos ilegalmente es algo completamente diferente. Hay precedentes legales internacionales, hay casos ganados, hay una base legal sólida y México lo sabe. Esta no es una ocurrencia repentina de México. Es el resultado de un cambio profundo en el orden económico global que está ocurriendo justo ahora en diciembre de 2025. Durante 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo el poder absoluto para ignorar cualquier reclamación legal de países más débiles. Si México hubiera presentado esta demanda en 1975 o incluso en 2005, Washington simplemente la habría desestimado. Pero ahora el mundo es completamente diferente. En los últimos 3 años hemos visto el ascenso imparable de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ya no son solo un grupo de países emergentes, son una alternativa real al sistema económico dominado por Estados Unidos. Este año México está en conversaciones avanzadas para unirse a los BRICS. De hecho, mi investigación muestra que México podría anunciar su incorporación formal en los primeros meses de 2026. ¿Y saben qué significa eso? Significa que México ya no está solo. Tiene el respaldo económico y político de las economías más grandes y de más rápido crecimiento del planeta. Si Estados Unidos intenta ignorar esta demanda, México tiene opciones reales, opciones que antes no existían. Déjenme explicarles algo sobre cómo funciona el imperialismo económico. Durante siglos, las potencias coloniales europeas y luego Estados Unidos operaron bajo un principio simple: el poder militar determina la propiedad legal. Si puedes conquistar un territorio, es tuyo. Si puedes imponer tu voluntad, tus leyes son las que cuentan. No importa la justicia, no importa el derecho internacional. Solo importa el poder. Ese sistema está colapsando y está colapsando precisamente ahora en 2025 porque el monopolio del poder económico y militar de Estados Unidos se está fragmentando. China es ahora la mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Rusia ha demostrado que puede resistir todas las sanciones occidentales. India está creciendo más rápido que cualquier economía occidental. Brasil está liderando un nuevo orden económico en América del Sur y México está observando todo esto. México está calculando, está preparando su jugada. Encontré en los documentos del Banco de México algo revelador, un informe confidencial fechado en octubre de 2025 que analiza diferentes escenarios de respuesta estadounidense a esta demanda. El informe considera 3 posibilidades. Primera, Estados Unidos ignora completamente la demanda. Segunda, Estados Unidos negocia una compensación reducida. Tercera, Estados Unidos responde con presiones económicas y amenazas. Lo fascinante es que el informe tiene estrategias detalladas para cada uno de esos escenarios. Si Estados Unidos ignora la demanda, México llevará el caso a cada organismo internacional posible. Si Estados Unidos negocia, México ya tiene un rango de compensación aceptable establecido. Y si Estados Unidos presiona económicamente, México tiene preparado un conjunto de contramedidas que incluyen desde reducir la cooperación en seguridad fronteriza hasta acelerar su ingreso a los BRICS. México no está improvisando. Esta es una estrategia cuidadosamente calculada. Pero ahora déjenme contarles algo que va más allá de los números y las demandas legales. Quiero que entiendan el contexto histórico profundo de lo que está pasando. Esta demanda de México no es solo petróleo y dinero, es sobre dignidad nacional, sobre justicia histórica, sobre 177 años de humillación que finalmente encuentran una respuesta. En 1848, Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio. La guerra fue brutal. Las tropas estadounidenses llegaron hasta la Ciudad de México, izaron su bandera en el Palacio Nacional, y después de firmar el tratado, el país perdió las tierras más fértiles, los puertos más importantes, los recursos naturales más valiosos. Durante los siguientes 177 años, el país que les robó se convirtió en la nación más rica y poderosa del mundo, en parte gracias a los recursos que les quitaron. Ahora, México tiene la oportunidad de hacer algo al respecto. No se trata de revanchismo, no es un acto de venganza emocional, es un movimiento económico y político perfectamente racional. México ha calculado que en el momento histórico actual tiene una oportunidad única de replantear su relación con Estados Unidos y lo está haciendo de la forma más inteligente posible, usando el derecho internacional y el apoyo de otras potencias emergentes.
Para entender por qué Estados Unidos está en una posición mucho más débil de lo que parece, debemos mirar su situación económica. La deuda nacional acaba de superar 36 trillones de dólares. La inflación, aunque controlada comparada con hace 2 años, sigue siendo un problema persistente. El dólar está perdiendo su dominio como moneda de reserva mundial más rápido de lo que nadie anticipó. Y aquí viene lo realmente importante. Estados Unidos depende de México, mucho más de lo que México depende de Estados Unidos. Sí, escucharon bien, México es el principal socio comercial de Estados Unidos en 2025, superó a Canadá y a China, con más de 700 mil millones de dólares en comercio bilateral cada año. México le vende a Estados Unidos componentes manufacturados que son irreemplazables en el corto plazo. La industria automotriz estadounidense depende completamente de partes fabricadas en México. Si México cerrara la frontera a exportaciones industriales por solo 48 horas, miles de plantas automotrices en Michigan, Ohio y Texas tendrían que parar operaciones. En una semana estarían en crisis total, y no solo la industria automotriz. Electrodomésticos, componentes electrónicos, dispositivos médicos, maquinaria industrial, todo tiene partes críticas que se manufacturan en México. Un informe del Departamento de Comercio estadounidense filtrado hace un mes analizó qué pasaría si México aplicara restricciones selectivas a sus exportaciones. Las conclusiones fueron alarmantes. En el primer mes, el PIB estadounidense caería entre 0.3% y 0.5%. En 3 meses la pérdida acumulada sería de más de 400 mil millones de dólares, sin contar el efecto en el empleo estadounidense. El informe concluye que Estados Unidos no puede permitirse un conflicto económico serio con México. No ahora, cuando la economía estadounidense está tan frágil y México lo sabe perfectamente. El momento fue elegido con precisión quirúrgica. Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Durante su campaña amenazó repetidamente con imponer aranceles masivos a México si no controlaba mejor la migración, habló de renegociar el tratado comercial de forma unilateral. Prometió construir más muro fronterizo y hacer que México pagara por él. México escuchó todas esas amenazas y, en lugar de entrar en pánico, hizo algo extraordinariamente inteligente. Esperó, preparó esta demanda legal meticulosamente y ahora, a menos de un año del regreso de Trump al poder, presenta una factura de 2.5 trillones de dólares. El mensaje es cristalino. Si Estados Unidos quiere jugar duro en comercio o migración, México puede jugar duro también. La estrategia de negociación detrás de esto es clásica. México pone sobre la mesa una demanda legal seria, documentada, con precedentes internacionales. Estados Unidos inicialmente la rechaza, pero entonces México comienza a activar sus contramedidas, reduce la cooperación en temas críticos para Estados Unidos, acelera sus conversaciones con los BRICS, diversifica su comercio hacia Asia, y cada movimiento aplica más presión. Eventualmente Estados Unidos se ve obligado a negociar y, en esa negociación, México tiene objetivos mucho más modestos pero estratégicos, quizás una compensación de 50 mil millones de dólares pagaderos en 20 años, inversión estadounidense garantizada en infraestructura mexicana, acceso preferencial para productos mexicanos más allá del tratado comercial o algún fondo conjunto para desarrollo fronterizo. El punto es que al empezar pidiendo 2.5 trillones, México establece un rango de negociación donde cualquier acuerdo final parecerá razonable en comparación. Es una táctica de negociación que está funcionando perfectamente. Ahora, hablemos del petróleo de Texas, porque entender esta historia es crucial para comprender por qué la demanda de México tiene bases sólidas. Cuando México perdió Texas en 1848, nadie sabía del petróleo. El primer pozo petrolero comercial del mundo se perforó en Pensilvania en 1859. Para entonces, Texas ya no era mexicano. Pero bajo el derecho internacional del siglo XIX, los recursos del subsuelo seguían perteneciendo al Estado original, a menos que se especificara lo contrario en el tratado. El Tratado de Guadalupe Hidalgo nunca menciona los recursos del subsuelo, nunca cedió derechos minerales, nunca habló de petróleo, oro o cualquier otro recurso natural. Solo cedió superficie territorial. Los abogados de México argumentan que esto significa que Estados Unidos nunca adquirió legalmente el derecho a explotar esos recursos. Simplemente los tomó porque tenía el poder militar para hacerlo. Pero el poder militar no equivale a legitimidad legal, y en 2025, con el sistema internacional de derecho ganando más peso frente a poder unilateral, esa distinción importa. Cuando el pozo Spindletop explotó en enero de 1901, Texas produjo más petróleo en un día que todos los pozos anteriores del mundo combinados.
Texas pasó de ser un estado agrícola a convertirse en el corazón de la industria petrolera estadounidense. Compañías como Gulf Oil y Texaco nacieron de ese momento. Fortunas inimaginables se crearon. Estados Unidos comenzó su ascenso a superpotencia energética del siglo XX. Y todo eso se construyó sobre tierra que 50 años antes era mexicana, tierra que México nunca cedió junto con sus recursos subterráneos. Imaginen que ustedes son México. Han visto durante más de un siglo cómo se extraen billones de dólares en petróleo de tierra que era suya, cómo ese petróleo financia el ascenso de Estados Unidos a superpotencia. ¿Cuánto tiempo esperarían para hacer algo al respecto? ¿Cuánto tiempo hasta que tuvieran las herramientas y el momento correcto? Para México ese momento es ahora, diciembre de 2025. Ahora, déjenme explicarles algo crucial sobre el sistema legal internacional. Muchas personas piensan que las cortes internacionales no tienen poder real, que sus sentencias son solo sugerencias que los países poderosos ignoran. En cierta medida, históricamente eso ha sido cierto. Pero el mundo está cambiando. En los últimos 10 años hemos visto un fortalecimiento gradual del derecho internacional, precisamente porque el poder unipolar de Estados Unidos se está fragmentando. Cuando múltiples potencias compiten por influencia global, todas tienen interés en fortalecer las reglas e instituciones internacionales. Porque en un mundo multipolar las reglas protegen incluso a los poderosos. China apoya el derecho internacional porque limita la capacidad de Estados Unidos de actuar unilateralmente. Rusia lo hace por la misma razón. India, Brasil, Sudáfrica, todos los BRICS tienen interés en un sistema donde las reglas importan más que el poder puro. Si México gana una sentencia en la Corte Internacional de Justicia, no será solo un papel sin valor. Será una herramienta de presión política real respaldada por las mayores economías del mundo que no son Estados Unidos. México está apostando precisamente a eso. Encontré algo extraordinario en archivos históricos mexicanos hace 2 meses. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, en los años 30, hubo un intento preliminar de reclamar compensación por los territorios perdidos. Cárdenas, que nacionalizó el petróleo mexicano en 1938, estaba fascinado por la idea de que México merecía una compensación histórica. Pero en los años 30 México simplemente no tenía el poder ni el contexto internacional apropiado. Las Naciones Unidas ni siquiera existían. Así que la idea se archivó como un sueño imposible. Pero Cárdenas dejó documentos, cálculos preliminares, argumentos legales bosquejados, y esos documentos se han preservado en los archivos nacionales mexicanos. Los abogados actuales del gobierno han usado esos documentos como base para la demanda actual. Es como si Cárdenas hubiera plantado una semilla en 1938 que finalmente está germinando en 2025. La historia tiene esas ironías hermosas. Ahora, quiero hablarles sobre el rol del petróleo en mantener la hegemonía del dólar. Desde los años 70, el dólar ha sido la moneda de reserva mundial en gran parte porque el petróleo se vende en dólares. Todos los países necesitan dólares para comprar petróleo. Eso crea una demanda artificial masiva de dólares y permite a Estados Unidos imprimir cantidades infinitas de dinero sin sufrir una inflación catastrófica. Es el privilegio más grande que jamás haya tenido una nación. Pero ese sistema está colapsando y está colapsando precisamente ahora en 2025. China y Rusia están vendiendo petróleo en yuanes y rublos. Arabia Saudita, que durante 50 años fue el garante del sistema petrodólar, está aceptando yuanes por primera vez en su historia. India está comprando petróleo ruso en rupias. Brasil y Argentina están comerciando petróleo en sus propias monedas. El monopolio del dólar en el comercio petrolero se está fragmentando. Cuando ese monopolio desaparezca completamente, el poder económico de Estados Unidos colapsará como un castillo de naipes. México entiende esto perfectamente y su demanda es parte de esa estrategia más grande de desdolarización. En los últimos 3 años México ha estado comprando oro a un ritmo sin precedentes. Las reservas de oro del Banco de México aumentaron 40% solo en 2024 y en los primeros 11 meses de 2025 aumentaron otro 25%. ¿Por qué? Porque México se está preparando para un mundo donde el dólar ya no es la moneda dominante. Se está preparando para un sistema monetario respaldado por commodities reales, no por la confianza en la Reserva Federal estadounidense. Cuando presenten la demanda de 2.5 trillones, México puede decir algo muy interesante. Si no nos pueden pagar en dólares, páguennos en petróleo, en gas, en derechos de extracción futuros. Eso cambiaría completamente la dinámica de la negociación. En diciembre de 2025, mientras los diplomáticos estadounidenses están en reuniones secretas con funcionarios mexicanos, el mensaje de Washington ha sido consistente.
Retire esta demanda y podemos discutir otros temas de mutuo interés. México responde con la misma consistencia. La demanda prosigue. Pero estamos abiertos a negociar una resolución fuera de la Corte si Estados Unidos está dispuesto a reconocer la validez del reclamo histórico. En otras palabras, México no retirará la demanda, pero está dispuesto a negociar. La pregunta es, ¿está Estados Unidos dispuesto a sentarse como igual, no como superior en esa negociación? Esa es la pregunta fundamental del momento. Ahora, déjenme contarles algo que muchos estadounidenses desconocen. La mayoría de los migrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos hoy son ciudadanos que trabajan en tierras que fueron mexicanas hasta que se las robaron. Están cultivando campos que sus antepasados quizás cultivaron antes de 1848. Están construyendo casas en ciudades que antes eran mexicanas. México podría argumentar que esos migrantes no son ilegales, que no pueden ser ilegales en tierra que les perteneció históricamente. Obviamente eso no tiene validez legal bajo las leyes actuales, pero como argumento moral e histórico es devastador. En la Corte de Opinión Pública Internacional, especialmente en el sur global, ese argumento resonaría profundamente. Esta demanda no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad nacional, de justicia histórica, de hundir la narrativa que Estados Unidos se ha construido como guardián del orden internacional basado en reglas. Si México lleva a cabo esta demanda, está forzando a Estados Unidos a elegir entre defender sus principios declarados o proteger sus intereses materiales. Esa es la encrucijada que México diseñó precisamente. Así que, mientras observamos los próximos meses, debemos estar atentos a 3 líneas de acción. La documentación adicional que México presentará ante la Corte Internacional de Justicia, la presión diplomática que ejercerá en la Asamblea General de la ONU y la estrategia económica que desplegará, reduciendo la cooperación en áreas críticas y acelerando su interacción con los BRICS. Cada una de esas piezas está diseñada para crear una presión política y económica que haga imposible que Washington ignore la demanda sin pagar un precio muy alto. En los próximos 90 días, la escalada será dramática, pero el objetivo final es claro: lograr una compensación que, aunque no sea la cifra total de 2.5 trillones, sea suficiente para cambiar la balanza de poder y abrir la puerta a un nuevo orden económico más justo. Y ahora, mientras los próximos meses se despliegan como una partida de ajedrez a gran escala, hay 3 frentes que México está moviendo con precisión quirúrgica. Primero, la documentación adicional que seguirá llegando a la Corte Internacional de Justicia. Cada nuevo informe, cada tabla de producción, cada contrato de regalías extraídas en los territorios perdidos, será añadido al expediente para que los jueces no tengan excusa alguna para descartarlo como mera especulación. Segundo, la presión diplomática que se concentrará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. México ha solicitado una resolución especial que condene la extracción histórica de recursos sin compensación y que, al mismo tiempo, invoque el principio de restitución de ganancias ilícitas bajo el derecho internacional contemporáneo. Y tercero, la estrategia económica que se está desplegando en silencio pero con gran efecto. La reducción gradual de la cooperación en áreas críticas como la seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y los intercambios de inteligencia, mientras acelera su integración con el bloque de los BRICS y con socios estratégicos de Asia-Pacífico. Cada uno de esos movimientos está pensado para crear una presión política y económica que haga imposible que Washington ignore la demanda sin pagar un precio muy alto. En el escenario de los próximos 90 días, la escalada será dramática. México presentará una serie de documentos confidenciales que demuestran, sin lugar a dudas, que el valor de los recursos extraídos supera cualquier cifra que el poderío militar estadounidense haya podido imaginar. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano enviará a sus diplomáticos a los corredores de la ONU para asegurarse de que la discusión no se limite a una disputa bilateral, sino que se convierta en un tema de justicia internacional que involucre a todas las naciones que han sufrido actos similares de extracción sin compensación. Esa movilización buscará no solo el respaldo de los BRICS, sino también de las economías emergentes de África y de América Latina que, al observar el caso mexicano, podrían decidir iniciar sus propias reclamaciones históricas contra potencias coloniales y neocoloniales. Desde el punto de vista económico, la amenaza está plasmada en un plan concreto. México ha elaborado un paquete de contramedidas que incluye la ralentización de los procesos aduaneros para productos estadounidenses, la imposición de normas ambientales más estrictas que afectarán a las compañías petroleras y de extracción que operan bajo la bandera de Estados Unidos, y la creación de un fondo de inversión bilateral que, si la demanda no se resuelve, financiará proyectos de infraestructura críticos sin la participación de capital estadounidense. Ese fondo,
alimentado por las reservas de oro que el Banco de México ha acumulado en los últimos años, servirá como garantía de que México puede sostener su economía aún ante una posible sanción o represalia. Todo ello se enmarca en una realidad que ya no es una hipótesis lejana. El dólar está perdiendo gradualmente su condición de moneda de reserva mundial. Los flujos de capital se están desplazando hacia monedas alternativas y hacia activos reales como el oro y los recursos estratégicos. Cada día que pasa, la vulnerabilidad de la economía estadounidense se hace más visible, y la demanda mexicana actúa como un catalizador que acelera ese proceso de desdolarización. Si Estados Unidos decide ignorar la demanda, no solo enfrentará una pérdida de prestigio internacional, sino que también arriesgará la estabilidad de su propio sistema financiero, pues los inversores buscarán refugio en mercados más seguros y en monedas que no dependan del petrodólar. En este contexto, la negociación se vuelve una tabla de salvación para ambas partes. México no busca arrasar con la economía estadounidense. Su objetivo es obtener una compensación que le permita financiar un desarrollo sostenible, invertir en educación, salud y energía renovable y consolidar su posición como un socio equitativo en el hemisferio. Por su parte, Estados Unidos tiene que decidir si prefiere aceptar una solución negociada que implique un desembolso limitado pero que mantenga la estabilidad del sistema financiero, o si prefiere arriesgarse a una confrontación prolongada que podría erosionar aún más la confianza en el dólar y debilitar su influencia global. El punto crucial es que, aunque la cifra anunciada sea de 2.5 trillones, la verdadera apuesta está en el reconocimiento de la deuda histórica. Ese reconocimiento cambiará la narrativa que durante siglos ha legitimado la extracción de recursos sin compensación bajo la bandera del progreso y la civilización. Una vez que esa narrativa sea desmantelada, se abrirá la puerta a un nuevo orden económico donde las reglas internacionales tendrán más peso que la mera fuerza militar. Los países del sur global, que han sido víctimas de siglos de explotación, encontrarán en México un ejemplo a seguir y una razón para presentar sus propias reclamaciones ante tribunales internacionales. Así que, mientras observamos los próximos meses, debemos estar alertas a cada movimiento. La presentación de nuevos documentos ante la Corte, los debates en la Asamblea General, los cambios en la política comercial y las alianzas estratégicas que México está forjando. Cada uno de esos pasos es una pieza del rompecabezas que, al final, podría redefinir las relaciones de poder en el planeta. Para cerrar, quiero dejarles una reflexión final. La historia nos muestra que los grandes cambios no llegan de la noche a la mañana. Requieren tiempo, perseverancia y una visión clara de lo que se quiere lograr. México ha decidido no seguir siendo el patio trasero sumiso de Estados Unidos, sino convertirse en un socio con memoria histórica y determinación para proteger sus intereses. Esa decisión no solo tiene implicaciones económicas, sino también morales y geopolíticas. Si la demanda culmina en un acuerdo, aunque modesto en comparación con la cifra total, será un símbolo poderoso de que la justicia puede prevalecer incluso frente a los gigantes. Los invito a mantenerse informados, a seguir de cerca cada desarrollo y a compartir este análisis con quienes aún no conocen la magnitud de lo que está en juego. La información es la herramienta más poderosa que tenemos para ejercer presión y fomentar el cambio. Si consideramos que el futuro de nuestras economías y de la estabilidad global depende de la capacidad de los pueblos para exigir lo que les corresponde, entonces cada conversación, cada artículo compartido y cada debate público cuenta. Manténganse alerta, manténganse críticos y, sobre todo, mantengan la esperanza de que un mundo más justo es posible. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo análisis, donde continuaremos desentrañando los hilos que conforman la compleja trama de la economía global. Hasta la próxima.